Dios te bendiga y Dios te guarde. En el día de hoy continuaremos con esta serie de estudio bíblico titulada Doctrinas Bíblicas y estaremos hablando del tema número 7 que se titula El pecado. Esperemos que sea de edificación y que sea de gran ayuda a tu vida espiritual. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Ya estamos aquí. En el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es el tema número 7. Vamos a hablar del pecado. En el estudio pasado estuvimos hablando de la doctrina del hombre, que te recomiendo que la busques. Amén. Creo que por aquí arriba aparecerá una notificación de este estudio bíblico que dimos, el tema número 6. Hoy estaremos hablando del tema número 7, que es el pecado. Y estaremos dando una introducción acerca del pecado. Y vamos a hablar abundantemente acerca del pecado, qué significa pecado, qué es el pecado, cómo se originó el pecado, cómo el pecado entró en el mundo, cómo Adán y Eva pecaron y qué nosotros necesitamos para ser salvos del pecado. Bien, iniciemos. Junto con el concepto de la salvación, el concepto de pecado se manifiesta a través de toda la Biblia y constituye la antítesis del amor redentor de Dios, el cual las escrituras proponen como tesis principal. ¿Qué es pecado? Pecado es aquel poder misterioso primordial que se opone por naturaleza a Dios y a su buena voluntad para con el hombre, así como también todo el conjunto de manifestaciones y consecuencias trágicas del mismo. En palabras sencillas, podemos decir que el pecado es la transgresión de la ley o la violación de los mandamientos divinos y la rebeldía hacia los mandamientos de Dios. Por consiguiente, nosotros entendemos que esto es un amplio vocabulario relacionado con el pecado. Por ejemplo, la naturaleza pecaminosa se manifiesta claramente en la historia. Es elocuente el valor y la actualidad constante de las porciones narrativas de la Biblia al respecto. Por ejemplo, en Romanos 15, 4 y en 1 Corintios 10, del 1 al 11. Aquí la Biblia enseña que toda la historia de Israel se basa en el pecado. Desde que ellos salieron de Egipto, fueron murmurando a Dios, fueron contendiendo contra Dios y entraron en transgresión, entraron en pecado. Y toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos trae una historia del pecado, amén, y la salvación. Que la salvación es lo que nos libra del pecado, que ya hablaremos de eso en el próximo estudio. Entonces, una definición más clara de pecado es que pecado es errar al blanco, no alcanzar algo, obrar mal, ofender, ser culpable. Todo esto es pecado. Falta, se traduce como falta. Según el Nuevo Testamento, se usa la palabra deuda como pecado. Entonces vemos la expresión de Cristo recitando el Padre Nuestro cuando Cristo dice: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cristo se está refiriendo al pecado. Entonces, pecado es cualquier desviación de la voluntad revelada de Dios, ya sea no hacer lo que Él ha ordenado o realizar específicamente lo que Dios ha prohibido. O sea, pecado es no hacer lo que Dios te dijo que haga, es pecado. Si Dios te dice a ti que haga algo y tú no lo hiciste, pecaste. Ahora, si Dios te prohibió que tú hagas algo y tú hiciste, también pecaste. Entonces, la Biblia define el pecado como la infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Leamos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y la palabra infracción lo que significa es violación de la ley. Entonces, el pecado es todo lo contrario a la ley de Dios, que expresa su santa voluntad. Por ejemplo, si uno miente, comete pecado. ¿Por qué? Porque Dios ha ordenado que no se puede mentir. Éxodo 20:16. Leamos. Amén. No hablarás contra tu prójimo
falso testimonio. Dentro de los 10 mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel a través de Moisés, el mandamiento número 9 es no hablar falso testimonio, que en una traducción más moderna dice no hablarás mentira, porque la palabra falso aquí lo que denota es no hablar mentira, no mentir. Entonces, si Dios dice que no hablemos mentira y hablamos mentira, estamos pecando, porque estamos violando la ley de Dios. Al hacer lo que Dios ha prohibido, pecamos. Además, si uno deja de hacer lo que Dios ha mandado, también peca. O sea, si nosotros sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, también pecamos. Santiago 4:17. Leamos. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Lo que estamos explicando, que no hacer lo que Dios te dice que haga es pecado, pero hacer lo que Dios te prohíbe también es pecado. Entonces, vamos a hablar del origen del pecado. El pecado se originó con Satanás como consecuencia del orgullo desmedido que surgió en su corazón por la belleza y la sabiduría que Dios le había dado. Amén. Veamos Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, y a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces aquí la escritura dice en Ezequiel, hablando de querubín, de Satanás, dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Entonces ahí es que se origina el pecado, amén, en el cielo, donde Satanás hace contrataciones y contrata a la tercera parte de los ángeles del cielo, y ellos se rebelan contra Dios, porque él quiere ser igual a Dios. Él quería ser semejante a Dios. Hubo envidia en su corazón. Él quería ser igual al Altísimo. Veamos Isaías 14, verso 12 al 14. Leamos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú de que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, aquí vemos revelado lo que había en el corazón de Satanás. Amén. Dice, tú que decías, oye, tú que decías en tu corazón, verso 13, tú que decías en tu corazón, subiré a las alturas de la nube. O sea, en su corazón hubo envidia y ahí entró el pecado. Ese es el origen del pecado. Ahora, ¿cómo el pecado entró en el mundo? Veamos. El pecado entró en este mundo cuando Satanás, claro está que él ya había sido infectado por la iniquidad, por la maldad que había llenado su corazón, entra en el Edén y se apodera de Eva y su razonamiento y lo lleva al pecado. Entonces él indujo a Adán y a Eva a apoderarse de lo que el Altísimo le había dicho a ellos que no se apoderaran. Y él afirmó que si ellos comían de esta fruta, ellos iban a tener un poder superior a la sabiduría que ellos tenían. Él le dijo, si ustedes comen no van a morir, sino que serán igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en el libro de Génesis, capítulo 3, del 1 al 6, encontramos esa historia. Leamos. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos,
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, la cual comió así como ella. Amén. Entonces, aquí la escritora nos enseña la historia de cómo el pecado entró en el mundo. Dios, cuando creó al hombre, le dio un mandato, una ley, de que no comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que coma iba a morir, dando a entender que Dios creó al hombre eterno. Ahora bien, Satanás posee una serpiente y viene a hablar con Eva, y le dijo a Eva que comiera porque Dios había hablado mentira, que no van a morir, que van a ser igual a Dios, y dice que Eva comió y le dio a su marido. Entonces, de esta manera el pecado entró en el mundo. Entonces, ya que el pecado entró en el mundo por un hombre, todos los hombres pecaron. Cada ser humano está bajo pena de muerte, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado pone a la persona en pena de muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 5:12 y Romanos 6:23. Estos textos bíblicos nos dicen que por el pecado de un hombre entró el pecado a todos los hombres y que la paga del pecado es muerte. Bien, vamos a leer Romanos 5:12. Mira lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que la escritura está encerrando que todos los hombres pecaron. Eclesiastés 7:20 dice que no hay justo aquí en la tierra, ni siquiera uno, que haga el bien y no peque. Oiga, ni siquiera uno. Eclesiastés 7:20. Romanos 3:10 también lo dice. Entonces dice que por el pecado de uno, por el pecado de un hombre, de Adán, el pecado pasó a todos los hombres. Y la Biblia enseña que la paga de este pecado es la muerte. Romanos 6:23. Leamos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, por la desobediencia de un hombre, los muchos hombres fueron constituidos pecadores. Romanos 5:19. Leamos. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los hombres fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí el apóstol Pablo hace una comparación entre Cristo y Adán. Por la desobediencia de Adán todos fuimos constituidos pecadores, pero por la obediencia de Cristo todos somos constituidos justos. Amén. Este es el beneficio de servirle a Dios y de ser cristiano, de que somos justificados en Dios. Entonces, ya hemos dicho que el pecado es la infracción de la ley o la violación de la ley. Primera de Juan 3:4. Pero la Biblia enseña que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. Leamos. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Mire la comparación aquí. El pecado es la violación de la ley y el amor es el cumplimiento de la ley. El pecado la viola y el amor lo cumple. Entonces, la palabra ley en este caso se refiere a toda la voluntad de Dios revelada. Entonces, donde no hay ley, donde no hay revelación divina de la voluntad de Dios, no hay pecado ni transgresión. O sea, que donde no hay un mandamiento que te prohíba hacer algo, no hay pecado. Romanos 4:15. Veamos. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Aquí la Biblia dice que donde no hay ley, no hay transgresión, porque como los hombres violan una ley que no se le ha dado. Entonces, por eso es que cuando una persona viene a Cristo, es nuevo, se le toleran cosas que no se le toleran a un viejo. Porque mientras mayor conocimiento, mayor condenación tendrán. Dios es un Dios justo que no dará por inocente al culpable. Segunda 1, capítulo 1, verso 3. Dios primero nos enseña y después nos prohíbe. Ahora sí, ya después que Dios nos enseñó, nosotros hacemos lo contrario a lo que Dios nos ha dicho, y ahí sí es pecado. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Romanos 7:7, yo codiciaba, pero yo no sabía que la codicia era pecado.
Ahora, cuando el mandamiento vino a mí, que la codicia era pecado, entonces el mandamiento trajo en mí el pecado. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Porque él dice que él pecaba sin conocimiento. Entonces, lo que queremos decir es que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13, leamos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Esto es lo que la Escritura enseña, que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo hablando, Cristo dice, si yo no hubiera venido ante ustedes y yo no le hubiera hablado, ustedes no tendrían pecado. Pero por cuanto ya ustedes conocen la voluntad de Dios, ustedes no tienen excusa de su pecado. Eso lo tenemos en Juan 15:22. Leamos. Si yo no hubiera venido ni le hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Porque Cristo era justo. Cristo enseñaba primero y después Cristo corregía. Porque nosotros no podemos corregir a alguien que no le hemos enseñado. O sea, si yo le digo al niño mío, para que entiendan, si le pone la mano a la nevera, te voy a dar una pela. Aquí en nuestro país, las correcciones le decimos pela. Cuando le damos a los niños por hacer algo, aquí en nuestro país, le llamamos pela. Para los que nos escuchan desde otras naciones, porque estos videos corren el mundo entero. Si él le pone la mano a la nevera, ya yo le di una advertencia. Entonces yo puedo corregirlo con vara o darle una pela. Pero si el niño le pone la mano a la nevera y yo no le he dicho que no la toque, yo no puedo golpearlo, ni puedo abochornarlo, ni hablarle mal. ¿Por qué? Porque no hay una ley que se le fue dada. Entonces, Dios primero establece leyes y después juzga de pecado. Por eso, Dios nos ha mandado a predicar este evangelio por el mundo entero para que las almas no tengan excusa. Por eso Cristo dijo, si yo no le hubiera hablado a ustedes, si yo no le hubiera enseñado, entonces ustedes no tendrían pecado. Pero por cuanto ya yo le hablé, por cuanto ya yo le enseñé, por cuanto ya ustedes conocen la voluntad del Padre, entonces no tienen excusa por su pecado. Entonces, vamos a hablar del pecado y la redención. Amén. Tras el primer pecado en la Biblia que cometieron los hombres, llámese el pecado adámico en el jardín del Edén, se nos da la primera palabra de esperanza o salvación. Génesis 3:15. Leamos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. O sea, aquí está Dios hablando con la serpiente y le dice que de la simiente de la mujer va a nacer uno, amén, que lo iba a herir en la cabeza. Y que la serpiente lo iba a herir, o la simiente de la serpiente lo iba a herir en el calcañar, y ella iba a ser herida en la cabeza. Entonces, aquí se está refiriendo a la promesa de un Salvador que es Cristo. Y se señaló el camino de Dios que seguiría en el desenvolvimiento de la historia de la salvación. Tras siglos más adelante, Dios trató con el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, en base a una alianza con él, una alianza con Dios, en la cual Dios le ofrecía perdón, amén, y le ofrecía salvación o redención. Pero repetidamente respondían con rebelión e infidelidad. Dios mandó a su Hijo en la persona de Jesús de Nazaret para que destruyera los poderes de la maldad definitivamente en nombre de toda la humanidad. Entonces Jesús se encarnó, amén, en forma de hombre, manifestando el amor de Dios que se opone al pecado y a sus consecuencias, y Jesús salvó al mundo. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, nosotros podemos ser salvos del pecado a través de Cristo Jesús. Entonces Jesús, cuando estaba en la tierra, él buscaba la compañía de pecadores y vio su misión como la de perdonar pecado. Mateo capítulo 9, verso 6. Leamos. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra
para perdonar pecado. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Aquí tenemos una historia en el libro de Mateo, capítulo 9, donde Cristo se encuentra con un paralítico. Entonces Cristo lo sana, y antes de sanarlo, Cristo le perdona los pecados. Cristo le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y dice que se le levantó una guerra a Cristo por esta palabra que le había dicho. Ellos dijeron: ¿cómo tú, siendo hombre, vas a perdonar pecados? Los fariseos. Dice que Cristo dice: para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad aquí en la tierra de perdonar pecados. Porque una de las funciones de Cristo aquí en la tierra era perdonar los pecados. Entonces, nosotros creemos que el mayor milagro que existe es el perdón de los pecados o la salvación de alguien que ha cometido un pecado. En Juan capítulo 8, versos 34 al 36, leamos. Amén. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Cristo dice que todo el que comete pecado se hace esclavo del pecado. Amén. Pero el Hijo ha venido a ser verdaderamente libre a los que creen en Él. Entonces, los discípulos de Cristo predicaban en su nombre el perdón de los pecados en todas las naciones. O sea, Cristo Jesús le enseñó a ellos que predicaran el perdón de los pecados o el arrepentimiento de los pecados. Entonces, ¿cómo ellos predicaban? Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos. Amén. Para que ellos dejaran los pecados. Vamos a leerlo. Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, cuando Cristo muere y resucita, que ya Él está en su último momento aquí en la tierra, en sus últimas horas que Cristo se va, Cristo le encomienda a los discípulos que se predique el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. O sea, el arrepentimiento o el perdón de los pecados es el mensaje fundamental que tenemos que predicarle a las vidas y a las almas. Y los apóstoles siguieron esta secuencia en sus prédicas. Tenemos Hechos 2:38, Hechos 3:19 y Hechos 5:31. Leamos. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vemos que Pedro, aquí cuando termina su primer discurso, Pedro dice que se arrepientan y que se bauticen cada uno para perdón de pecado. O sea que siguieron la secuencia de Cristo. Hechos 3:19, leamos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. En el segundo mensaje de Pedro, también Pedro al final usa la misma expresión, que se arrepientan para que sus pecados sean borrados. Amén. Hechos 5:31. Veamos lo que dice. Y a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Entonces aquí Pedro y Juan, cuando están encerrados, encarcelados o delante de los magistrados que lo están juzgando, ellos dicen que Jesús, siendo príncipe y salvador, él mismo fue el principal que predicó el arrepentimiento y perdón de los pecados. Entonces, Cristo Jesús vino a perdonar y a salvar los pecados. Jesús vino a salvar a su pueblo de los pecados. Mateo 1:21. Leamos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces aquí cuando nace Cristo, o Cristo va a nacer, o la Biblia revela el nacimiento de Cristo, aquí vemos que el ángel está hablando con José y le dice que Jesús es el que salvará al pueblo de los pecados. Juan el Bautista confirma que Jesús quita el pecado del mundo. Juan 1:29, leamos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo:
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan el Bautista, cuando va a bautizar a Cristo, dice que él lo ve y él dice, y todos lo escuchan, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces aquí expresa que Jesús iba a quitar el pecado del mundo cuando él muere en la cruz. Él murió por todos los pecados, él cargó en sus hombros el pecado de la humanidad. Entonces la Biblia dice que él mismo se dio a sí mismo por los pecadores. Gálatas capítulo 3, capítulo 1, verso 3 y verso 4. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces dice que Cristo se entregó a sí mismo por nuestro pecado. Él sufrió por nuestro pecado. Él murió por nuestro pecado. Entonces, la Biblia también enseña que Cristo apareció para quitar los pecados del mundo. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Entonces, aquí la Escritura dice que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y que en Él no hay pecado. Amén. Entonces, la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. O sea, la sangre de Cristo a nosotros nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1, verso 7. Leamos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, todos estos textos bíblicos que hemos leído nos enseñan de que Jesús es el Salvador del pecado, y tenemos que creer únicamente en Jesucristo, que es el Salvador del pecado. Cristo es el que nos limpió del pecado. Amén. Entonces hemos llegado a la parte final de esta doctrina del pecado, donde hemos aprendido abundantemente acerca del pecado. En la próxima doctrina, el tema número 8, estaremos hablando de la salvación. No te lo pierdas, porque vamos a hablar profundidades y vamos a seguir enseñando acerca de lo que son las doctrinas bíblicas. Ya hablamos del pecado, ahora vamos a hablar de la salvación. Es el tema número 8. Amén. Suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para que se activen las notificaciones y te puedan llegar los videos que vamos a estar subiendo. Amén. Comparte estos videos y dale like, y será de gran bendición no solamente a ti, sino a los demás. Dios te bendiga y Dios te guarde.